tonto o muy absurdo que dicen abajo el patriarcado y al peor patriarca que le piden que les dé chichi, por así decirlo, es al Estado, ¿no? Entonces, las feministas liberales no pedían cuotas, no pedían nada de esto más que esta igualdad ante la ley que no existía porque en ese entonces las mujeres no podían votar, no podían tener propiedad privada, o sea, una mujer para hacerse de un patrimonio o de algún tipo de propiedad, pues tenía que dar su visto bueno un hombre, ya sea su papá, su marido, o sea, un hombre tal cual, ¿no? Entonces, este absurdo fue en el que muchas mujeres empezaron a reunirse, a organizarse, a reclamar estos derechos y sobre todo esto surgió en la posguerra, cuando los hombres que se fueron a la guerra y todos estos puestos de trabajo que se quedaron libres, no se los daban a las mujeres porque eran puestos de trabajo que pues según estaban hechos solamente para hombres y que eran puestos de trabajo nocturnos. Entonces, bueno, estas mujeres lo que pedían pues que se les permitiera trabajar, ¿no? Que les dieran la oportunidad de demostrar que también pues son seres humanos con la capacidad de producir, ¿no? Pues dentro de toda esta lucha, cabe resaltar también esa parte, porque luego cuando he tenido estas discusiones con las feministas marxistas en donde dicen, no, es que los hombres no pueden ser feministas. ¿Dónde dice que no pueden ser feministas? Si los hombres que ayudaron a las sufragistas o a todas estas mujeres a dar la batalla, fueron sus mismos esposos, fueron sus mismos hermanos los que estuvieron junto a ellas luchando y fueron los que les aperturaron las puertas para que estas mujeres pudieran llegar a estas instancias y pudieran alzar la voz y fueran tomadas en cuenta. Porque definitivamente quien niega esta realidad de que existe un machismo, pues también yo creo que no conoce mucho la historia. Nos podemos remontar todavía mucho más a la antigüedad y podemos ver el caso, por ejemplo, de una Hipatia de Alejandría, que fue una de las primeras mujeres que pues dejó gran referencia a la humanidad. Incluso si ustedes leen la biblioteca de Alejandría, la pérdida que tuvo esa biblioteca fue una pérdida que nos retrocedió a la humanidad mil años, ¿no? Entonces, esta gran mujer que en su momento cuestionaba todo, que investigando, que siempre llevaba como toda la parte física, astronómica, a otros niveles, pues fue asesinada por una multitud fanática religiosa, ¿no? O nos podemos ir a la parte de la Inquisición en la que a las mujeres eran quemadas porque eran llamadas brujas, solo porque tenían este conocimiento de herbolaria o temas que tenían que ver con, pues, no sé, como con otro tipo de estudios que muchas veces las mismas personas, al desconocerlo, pues lo tachaban de algo malo, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia sí ha surgido que muchas mujeres fueron invisibilizadas por la misma historia y que durante todo ese tiempo, pues les costó trabajo también tener su reconocimiento precisamente por este tipo de machismo que existía. Pueden ver en Netflix una serie que, bueno, no es una serie, es una peli que les recomiendo, la de Marie Curie. Pues no sé, yo creo que muchos la ubican. Y ustedes pueden ver que ella cuando gana el Nobel cuando se lo otorgan se lo dieron por su esposo, pero realmente la investigación la realizaron entre los dos, pero no le querían dar a ella este premio solamente. Ella tuvo que exigirle a su marido que la llevara y que fuera reconocida porque también era su trabajo. Le fue difícil que la reconocieran en este grupo de científicos porque entre ellos pues solo se reconocían entre hombres. Entonces, no es como que las mujeres ahorita estemos diciendo que queremos hacernos las víctimas, cuando la realidad es que siempre existió esa parte de invisibilización hacia la mujer, pero lamentablemente
ahorita con esta agenda progre y marxista se están yendo al otro extremo, ¿no? Ahora ya están poniéndonos en contra hombres y mujeres, cuando en el origen el enemigo a vencer no es entre hombres y mujeres, sino es contra esta idea machista en la que no solamente, como les digo, no solamente oprimen las libertades de las mujeres, sino también muchas veces las de los hombres. Y yo les puedo decir a muchos de ustedes cuántas veces no les han dicho, es que no llores, eso no es de hombres, o que si expresan entre hombres una forma de cariño, se abrazan o le das un beso a tu amigo o cosas por el estilo, ay, ¿por qué lo haces? ¿Eres gay o qué? O sea, luego como esta forma de meditar la parte de cómo puedes expresarte tú como la parte emocional o como persona, llega a ser una forma también machista que muchas veces también la vemos normalizada en nuestra sociedad, ¿no? O hoy, por ejemplo, teníamos el caso, por eso dijimos, ojalá que ande por aquí Monse, que también pueda participar, que es increíble que hay personas que dicen, no, yo no sé de qué acoso hablan las mujeres, yo he estado en el transporte público y nunca he visto que acosen a una mujer. Y dices, ¡ay, qué caray! O sea, tal vez tú vives en otra realidad, pero la realidad es que yo creo que al 80-90% de las mujeres, al menos una vez en nuestras vidas, hemos sido acosadas. Y lo más triste es que ese acoso casi siempre ha sido desde que eres niña. Entonces, eso no es algo normal, no es algo que debamos aceptar, porque, como les digo, este tema del machismo no es solamente un tema que es ejercido por hombres, sino que si fuera nada más por hombres, digamos, ya los hombres les hubiéramos dicho, váyanse a una montaña y sean machistas en la montaña y ya se hubiera erradicado el machismo, pero la realidad es que no, el machismo también, hay muchas mujeres muy machistas. Tal es el caso de la típica frase de la mamá de atiende a tu hermano, atiende a tu papá, oye, ¿qué son esas formas de estar vestida? Luego por eso te faltan al respeto, o necesitas ser más mujer y estar atendiendo a tu hombre, o sea, como todas estas ideas en las que son roles sociales que dicen que nosotros debemos cumplir. ¿Y qué tal si una mujer decide ser empresaria, no quiere tener hijos o quiere, no sé, viajar por el mundo o quiere, o sea, y quiere romper con este rol social? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿La van a rechazar? ¿La van a crucificar? Digo, ahorita ya no existe la Santa Inquisición, pero ese es el tipo de cuestiones en las que seguimos todavía chocando y por eso creemos que es importante que más mujeres conozcan sobre el feminismo original y también más hombres, porque creo que este rechazo al feminismo que se ha dado por todo este radicalismo que ha salido por el marxismo, pues solo invisibiliza y bajamos la guardia contra un enemigo que nos está afectando a todos, que precisamente es el tema del machismo, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, ese era como un poco general lo que quería comentarles y pues bueno, si nos tengan por ahí Sí, preguntas. yo tengo una pregunta y es sobre una crítica que leí de María Eugenia Palop, una feminista de izquierda del Parlamento Europeo de Podemos. Y ella dice que el feminismo liberal es para mujeres ricas, confunde mercantilismo con la emancipación femenina, es elitista, empresarial e individualista. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo creo que aquí vamos a terminar diciéndole como a cualquier otro marxista, ¿no? Que son unos hipócritas, o sea, es como estos socialistas que dicen que les importan los pobres y los pobres son a los primeros que joden cuando se van al carajo con sus políticas socialistas los países, ¿no? O sea, dime, los últimos en salir de Venezuela o Cuba son la gente más pobre, ¿no? Entonces, esta hipocresía de que se dicen que el feminismo liberal es burgués es porque ni siquiera conocen ni siquiera el origen del feminismo original. Y de entrada, pues lo que yo ahorita les planteaba, el feminismo liberal no discrimina si eres mujer, hombre, gay, lo que seas. O sea, aquí no se está discriminando ni por tu estatus, ni por mucho menos, ni se victimiza a nadie, porque yo creo que esa es una de las
artimañas principales de los populistas y de las ideologías de extrema, ¿no? El victimizar a los seguidores para que de esa manera te digan, es que necesitamos luchar contra este enemigo, ¿no? Y necesitamos que te creas víctima para que pierdas totalmente tu poder. Y yo creo que en el feminismo original lo que intentamos es empoderar a las personas en su parte individual, porque tanto nos han dicho que el individualismo es malo, cuando finalmente, gracias a que el individuo logra pensar por sí mismo, emanciparse de la manada o de la borregada, logra seguir evolucionando como ser humano. Creo que es importante que cada uno de nosotros primero generemos este amor propio para poder seguir creciendo tanto mentalmente, emocionalmente y aportar a la sociedad, porque de nada te sirve tú querer salvar al mundo cuando ni siquiera te puedes ayudar a ti mismo. O sea, eso es un absurdo, el querer ayudar a otros cuando ni siquiera tú estás bien. Yo creo que una parte principal es de que tú tienes que estar bien, porque eso es lo que más le puedes aportar a la sociedad. Un ser humano que esté sano emocionalmente, que esté haciendo las cosas de la mejor manera y que esté aportando algo bueno a su sociedad, yo creo que eso tiene mucho más valor que el que está nada más gritando y vociferando que ay, pobre la gente pobre y realmente desde sus acciones pues no hace nada más que estar tuiteando y atacando a otros, ¿no? Entonces, sí creo que son muy equivocadas esos conceptos y ojo, pues sí, obviamente el feminismo liberal es procapitalismo, totalmente. El capitalismo creo que es el mejor aliado de las mujeres y ha sido el que ha ayudado también a que las mujeres hayan logrado, por ejemplo, tener lo que les decía, propiedad privada, que gracias al capitalismo tienes la oportunidad de que si quieres ser una ama de casa, tú puedes ser lo que tú quieras, pero si también quieres ser empresaria, si quieres ser dueña de tu propio negocio, si quieres crear una, no sé, lo que tú quieras, esa oportunidad te la da el capitalismo, a diferencia del socialismo, que ahí pues sí, en definitiva no puedes tener opción, ¿no? Ahí te tienes que cuadrar a lo que te imponga el régimen. Entonces, sí hay una gran diferencia. Yo rescato una frase que leí, que el capitalismo ha sido la mayor fuerza liberadora de la historia para la mujer. Y más bien estoy muy de acuerdo contigo porque creo que la izquierda se ha dado cuenta que la lucha de clases o los discursos de antes ya no son rentables y está abrazando estas políticas identitarias, ¿no? Y ahora se abanderan como los grandes luchadores por los derechos de las minorías, pero más bien parece que los usan de herramienta política, ¿no? Para, como has dicho tú, justificar el enfrentamiento y descontextualizar las causas de la discriminación, porque según ellos, y eso yo lo he escuchado, lo he visto de dirigentes o de activistas por los derechos de la comunidad y también de las feministas, que la discriminación, el machismo y la homofobia es una manifestación del capitalismo opresor. Ah, claro, totalmente. Y mira, eso lo vimos desde el momento en que la izquierda, su discurso revolucionario ya no les funcionó, desde que cayó la URSS, este discurso revolucionario de las armas y vamos a hacer el nuevo hombre y todo esto, ya no les funciona porque es una realidad que en esta nueva era o en esta actualidad en la que estamos de la información, las nuevas generaciones son menos racistas, menos clasistas, menos homofóbicas, menos muchas cosas, ¿no? Entonces ya no les llegan por el discurso revolucionario. Entonces tuvieron que alzar banderas que eran totalmente liberales, como el tema del feminismo, como ya se los expliqué que el feminismo en su origen es liberal, o como es el tema LGBT, que luego es un absurdo, de verdad, cuando tú ves gente LGBT en las marchas con playeras del Che Guevara y cuando tú dices, güey, o sea, sabes que el Che Guevara tenía
ponía campos de concentración a los gays y los marcaba con una P de putos antes de asesinarlos. Y Fidel Castro decía que teniéndolos en campos de concentración o de campos de, perdón, de, ¿cómo se llama? De trabajo forzado, los iba a hacer hombres, o un Stalin, o todos los que son totalitarios siempre rechazaron a los gays, y que ahorita el progresismo alza esa bandera como para decir, son los que luchan por nuestra libertad, cuando es totalmente lo contrario. Y es lo malo, que la gente, al no leer de su historia, al no tener referencias, pues se va como la borregada, ¿no? Nada más a seguir como esta modita, y que ahorita hablen con el todes y todas esas cosas que son absurdos, son luchas muy como banales, cuando la realidad es que sigan habiendo altos índices de violencia en Latinoamérica, altos índices de abandono de niños, de venta de órganos, de tráfico de personas, cosas muy graves que la gente creo que están enfocando sus esfuerzos en absurdos, y una agenda que realmente pues viene con muchas incongruencias. Lo mismo el ecologismo también es una de las banderas de que el progresismo actualmente está alzando, y falso ecologismo te lo venden como de se está acabando el mundo, y los humanos estamos acabando, o sea, el mundo. O sea, el mundo no se va a acabar, el mundo ha tenido 4 extinciones masivas, o sea, los primeros que se acabarían seríamos nosotros. Más bien es generar más ideas, innovaciones que permitan que el mercado siga avanzando y siga generando soluciones para evitar que los humanos nos extingamos, ¿no? Pero esa idea de prohibamos todos los plásticos y prohibir esto, o sea, ¿por qué creen que muchas de las organizaciones como ONU, como OMS, todas estas órganos luego tienen mucha tendencia a la izquierda? O sea, porque ese es el discurso que se ha venido implementando mucho en nuestra sociedad, que es este discurso progresista de la izquierda, de decir que ellos son los que quieren ayudar a la sociedad, cuando sabemos que en su forma completa el socialismo solamente es miseria, destrucción y genocidios, ¿no? Entonces, creo que es importante que la gente lea, se documente más al respecto antes de solo repetir discursos que nos tienen sumidos en la ignorancia, y sobre todo nos tienen muy confrontados. Buenísimo. Mira, más bien quiero preguntarte si te gustaría responder las preguntas de nuestros oyentes. Vamos a darle el pase a quienes pidan el micro para tener un Ujú. espacio de preguntas y respuestas. ¿Te parece? Dale, dale, Sí, adelante. yo quisiera invitar a todos. Creo que por ahí he visto algunos comentarios y me gustaría que participen. Pero antes de que me pidan el micrófono, bueno, hace un rato me estaba pidiendo un chico, pero pues no se lo pude dar. Yo tengo una consulta. Eh, eh, ¿Qué opinas sobre esto de lo que comenté al inicio, ¿no? Los hombres nos podemos decir que somos feministas o exclusivamente podemos decir que somos aliados nada más porque el feminismo, solo una persona feminista puede ser una mujer. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? Eso es falso, y justo ahorita que se los comentaba que en el inicio muchos de los hombres que dieron esta batalla por la liberación de la mujer fueron muchos esposos, hijos, hermanos que apoyaron a estas mujeres. No tengo ahorita el dato, pero por ejemplo, esta primera mujer que corrió en un maratón disfrazada como de hombre, porque en ese entonces solamente los hombres podían participar en ese maratón, y cuando la descubrieron, no la querían dejar llegar a la meta, y los que la cubrieron y la permitieron que pudiera seguir corriendo fue su papá, su novio, su hermano. O sea, realmente esta idea de querernos poner como enemigos entre hombres y mujeres es falso, y yo ya se los comparto desde hace rato. El tema del machismo nos afecta a todos. O sea, realmente ustedes ubiquen todas las veces que como hombres también los han hecho sentir en ese sentido que tienen que cumplir un rol machista, en el que no pueden ustedes emitir una opinión, o que no pueden sentirse vulnerables, porque eso no es de hombres. Y miren, no voy a negar la parte eh, este,
pues ahora sí que es de una realidad de nuestro cerebro humano, el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre definitivamente trabajan de formas distintas y nuestra forma de ver la vida a lo mejor en perspectiva es un tanto distinta, pero eso no nos hace ajenos a otras tipos de emociones y que podamos experimentar también muchas de esta realidad como la vivimos cada uno. Y eso no quiere decir que se deba de excluir, por ejemplo, las emociones de un hombre o se debe excluir la fortaleza de una mujer solo porque es mujer, ¿no? Y también el hecho de que, por ejemplo, lo que les compartí hace rato, temas como el acoso, no se da solamente en las mujeres. El acoso que creo que muchas de las veces se da desde las etapas más tempranas cuando eres un niño. Nosotras hicimos un ejercicio apenas ayer, hicimos un post de dinos a qué edad fue la primera vez que te acosaron. Y hubo hombres que pusieron cuáles fueron sus experiencias de acoso, ¿no? Y algunos de ellos les tocó ser acosados por mujeres, algunos de ellos les tocó ser acosados por otros hombres, y son situaciones que a veces es bien difícil que tú las cuentes, ¿no? O por ejemplo, un hombre, yo creo que es muy difícil también abrirse y decirle a otro hombre, oye, me sentí intimidado por tal mujer, cuando no sé, le sucede que algún otro hombre le lo ofenda o lo ataque y que tú puedas sentirte que con otro amigo decirle, oye, me sentí de tal o cual manera, ay, no seas gay, güey. O sea, no puedes ponerte así, o sea, ¿saben? Esa parte, yo creo que a veces el no podernos humanizar, porque al final de cuentas somos humanos y somos complejos con emociones, pensamientos, y el querer como lacerar las emociones de las personas y sobre todo de los hombres, yo creo que es algo que también nos tiene a esta sociedad tan pesada porque las emociones son parte del ser humano y creo que son necesarias también que ustedes como hombres a través del feminismo también puedan sentir esa conexión o ese empoderamiento con su lado femenino, ¿no? Porque estamos de acuerdo que todos tenemos esta dualidad, ¿no? Esta parte que estamos formados por esta personalidad, no personalidad, cómo se dice? Ahorita ya se me está yendo como la idea que quiero compartir, pero pues más o menos no sé ¿Rol? si me voy a entender. Sí, sí, por supuesto, me quedó clarísimo. Porque justo también se me viene a la mente ese comentario que había escuchado antes. Es como que el machismo solo busca, o sea, solo se puede dar en mujeres porque busca oprimir, tipo, la parte íntima, como que la vagina. Escuché una cosa así. Hay otro mensaje que siempre se da bastante dentro de esta ala radical del feminismo, ¿no? Que no puedes sufrir machismo porque no tienes vagina, una cosa así. Entonces como lo que tú dices, ¿no? No solo mujeres sufren de machismo, sino también hombres, niños, niñas. O sea, en verdad todos estamos involucrados en esto. Entonces sí, súper válido lo que nos comentas y eso, ¿no? Y Exactamente. Ajá, dime. por aquí quería leer un comentario, no voy a decir de quién es, pero no, nos comentaron que el feminismo liberal sí se sigue identificando con la primera ola y aún va a seguir siendo un feminismo solamente histórico y simbólico, alejado de la realidad y desfasado. ¿Tú crees que eso se explica? O sea, ¿es algo cierto con respecto a la actualidad? Yo creo que pasa con el feminismo liberal pasa lo mismo que con el libertarismo, ¿no? O sea, que dicen es que el libertarismo es una utopía y es que el libertarismo Ujú. no se puede aplicar, ¿no? Porque finalmente nos damos cuenta que pues los gobiernos en su mayoría pues es raro que conozcas un gobierno totalmente liberal. Tienen políticas liberales, pero finalmente terminan siendo un tanto de izquierda o de derecha, ¿no? Y con el feminismo liberal pasa lo mismo, no tiene una agenda estricta, porque si te das cuenta, no es como un dogma como lo podría ser una agenda marxista o una agenda progresista, ¿no? En el feminismo liberal caben todos, o sea, gays, hombres, mujeres, niños, o sea, quien esté consciente de que vivimos en una sociedad machista, la cual nos afecta a todos, todos pueden entrar dentro del mismo feminismo liberal.
a diferencia del tipo de feminismo diverso que hay, que ya se ha dado, o sea, tantas ramas que han surgido, pero finalmente la rama principal o original pues fue el feminismo liberal, ¿no? Y que a pesar de que ya tiene tanto tiempo de haber surgido, pues en estos momentos yo creo que es el trabajo de muchos de nosotros y que por eso las personas que estamos participando en este activismo de dar a conocer las ideas en las que te imponen que tienes que ser de de tal o cual forma, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me parece muy curioso que el feminismo marxista se vuelve un tanto moralista o cerrado en ciertos temas. Y ahí es donde yo digo, fíjense cómo se parecen los extremos, o sea, por eso dicen que los extremos se tocan, ¿no? Por ejemplo, en temas en los que son muy parecidos los marxistas a los conservadores, es por ejemplo el tema de la prostitución. Las feministas marxistas dicen que se tiene que abolir la prostitución porque es explotación. Y entonces ahí entramos en un tema escabroso porque entonces estas mujeres se supone que defienden a todas las mujeres menos a las que se prostituyen. O sea, ¿cómo? Entonces, porque hay mujeres que se prostituyen por voluntad propia y debemos estar claros, no todas las mujeres que se prostituyen son porque son explotadas. Yo no niego que exista la explotación sexual, claro, existe la explotación, pero lo que tú haces al mantener en la ilegalidad ese tipo de prácticas como la prostitución, pues es que dejas en total vulnerabilidad a las mujeres. Un caso curioso, y eso nos lo platicó en una entrevista que tuvimos con Irune Ariño, les recomiendo, busquen a Irune Ariño, ella tiene, creo, 3 libros donde reivindica el feminismo liberal. Ella nos compartía de un caso curioso en España, que el único sindicato perdón, que aquí está mi perrito, el único sindicato que se ha rechazado en la historia de España ha sido un sindicato de prostitutas. Y este rechazo vino de un gobierno progresista, que en su mayoría son mujeres. Y estas mujeres rechazaron este sindicato porque están en contra de la prostitución. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que el dogmatismo llega a tal punto de que dicen unas sí y otras no. O, por ejemplo, cuando estas marxistas, tú les hablas de la explotación, los abusos que hay en Cuba, en Venezuela, que son gobiernos marxistas, y ahí no dicen nada, se quedan calladas. Pero eso sí, empiezan a hablar de abusos que hubieron en, no sé, en dictaduras como las de Pinochet. Y yo no digo que se justifiquen unas o las otras, pero si vamos a hablar de abusos, vamos a hablar de abusos de ambos lados, ¿no? Y esa es la parte luego que es muy tendenciosa y que por eso muchas chicas se sienten un tanto confundidas y por eso creo que es importante no tener esta como tipo lista de checklist. Si apoyas esto, no eres feminista. Y si apoyas esto otro, tampoco eres feminista. Creo que eres feminista en el momento en que te vuelves consciente de que el machismo es una forma, una conducta que nos afecta a todos y por igual. Y que tú también reconozcas que en muchas ocasiones también pudiste haber sido machista y que trabajes en ello para hacer una mejor sociedad, no intentando dividirnos más, porque ya suficiente tenemos con el tema político de izquierdas, derechas, ¿no? Entonces creo que ese es el trabajo que tenemos como feministas liberales. Y una pregunta, que esto a mí me hace... Yo no tengo una posición definida porque todavía no lo tengo muy claro, pero entiendo bastante bien que las feministas liberales defienden la igualdad ante la ley para todas las mujeres y creen que el mercado eh, las emancipa, ¿no? Y rechazan el uso de la ley para tener esa igualdad. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es la postura de las feministas liberales con respecto a las leyes para castigar el acoso
o los feminicidios, ¿crees que es usar la ley para, entre comillas, privilegiar a un determinado grupo, o crees que es válido tener estas leyes para proteger a grupos que, bueno, podemos estar de acuerdo, han sido sometidos a una discriminación y muchas veces a condiciones de ciudadanos de segunda clase? Entonces, ¿qué es lo que tú piensas sobre estas leyes? ¿Es válido? ¿No? ¿Qué opinas? Mira, es que yo creo que algo que sí es importante recalcar es de que, por ejemplo, el tipificar un crimen como femicidio, sí hay una diferencia y esto tiene que ver con el tipo de delito que se comete hacia las mujeres. En este caso, no es lo mismo, por ejemplo, porque nos dicen, es que los crímenes, se cometen más crímenes hacia hombres, ¿no? Por el crimen organizado, no sé cuántos asesinatos hay al día y tal. Eh, yo quiero que ustedes vean esta realidad. Cuando se comete un crimen hacia un hombre, usualmente pues lo matan, no sé, le hacen algún tipo de tortura y ya, ¿no? Pues lo mataron. El problema con un femicidio es que utilizan el cuerpo de la mujer para actos sexuales. En este caso pueden ir desde flagelaciones, violaciones, mutilaciones, o sea, cosas que tienen que ver con tu condición de ser mujer. Entonces, sí, por eso existe la tipificación de delito como femicidio, precisamente porque se utiliza ya la parte sexual antes de cometer ya el homicidio. No sé si me explico. Entonces, es necesario que exista porque se tiene que ejemplificar cómo sí hay crímenes que son orientados o enfocados a la parte sexual y que solamente pues le quitan la vida a otra persona por su condición de ser mujer. Eso es algo bien complicado porque yo no estaría como de acuerdo el tener que controlarnos a todos como sociedad y ponernos este tipo multas por acosar o insultar a las mujeres. Creo que eso tiene que venir precisamente desde la sociedad y desde la educación. Pero lamentablemente, como les decía, estamos en países de Latinoamérica que ni siquiera se salvaguarda la seguridad de ninguno de los dos sexos, ni de mujeres ni de hombres. Entonces, creo que más allá de meter más leyes, siento que se debería de seguir promoviendo esta empatía y entender que pues tú no tienes derecho a tocar el cuerpo de otra persona solamente porque se te antojó, solamente porque se te hizo fácil o porque pensaste que porque iba vestida de tal o cual manera quería que fuera tocada o acosada, ¿no? Entonces, pues esa sería mi postura al respecto del tema del femicidio y a la cuestión del acoso, ¿no? Excelente. Bueno, creo que ahora ya podemos darle el pase Sí, a nuestros oyentes, por favor. de hecho, Carlos estaba pidiendo micrófono, se lo había dado, pero creo que se le fue el internet. Bueno, me transmitió su pregunta por interno y me comentó que autoras, ¿no? Pensadoras sobre el movimiento feminismo liberal nos podrías recomendar a nosotros ahorita que te estamos escuchando. Ahí justamente se conectó, ahí lo pasó. Claro, pues bueno, una de mis favoritas obviamente es la gran María Blanco, que esperamos tenerla pronto acá en un space con nosotras. Nada más que Ujú. no se nos ha hecho. Es su libro Afrodita desenmascarada. Es un gran libro que ejemplifica muy bien el feminismo hegemónico de cómo se ha ido comiendo el discurso actualmente y el origen del feminismo liberal, ¿no? También algo de Camille Paglia, también tiene ahí por, está pasando el de los camotes. Qué pena, pero ¿qué más? Les digo también Irune Ariño, a mí se me hace que también trae muy buena literatura.
Por ahí también Antonella Marti tiene algunos aportes acerca del feminismo liberal. Y bueno, les vamos a estar compartiendo por ahí algunos libros de las que se quieran unir. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Feminismo y Libertad. Ahí hemos subido en PDF varios archivos para las que quieran unirse. Digo, no lo hicimos mixto porque finalmente luego hay temas que son delicados que las mujeres pues quieren compartir más en confianza y pues creo que a veces esos temas también son difíciles tocarlos abiertamente con los hombres. Abusos en el hogar, incluso con la misma pareja, situaciones de problemas con la cuestión reproductiva y temas del estilo, pues por eso hicimos privado y para mujeres ese grupo. Entonces, y pues también si nos quieren seguir en la página de Feminismo Original, en Instagram o en Facebook, pues ahí estamos compartiendo contenidos y intentamos también compartir alguna literatura. Próximamente vamos a estar leyendo el libro de Capitalismo de Antonella Marti y pues bueno, intentaremos seguir dándoles más literatura y más contenido que les pueda servir. De hecho, considero que Excelente. Más podrías, bien, disculpa tal vez... Carlos un momentito, si Dale, puedes dale. pasarnos el archivo Ujú. de los, o sea, el link Justamente le iba a decir con eso. los libros, Tipo, sería buenísimo tuitealo, para compartirlo. ajá, tuitealo con el link de Facebook del grupo y acá lo ponemos arriba, lo opinamos para que las que se quieran unir lo hagan. ¿Va? Perfecto, chicos. Ok, denme un chancecito y mando el link del grupo, ¿va? Ya, buenísimo. Excelente. Ah, ya. Y do otra duda. Por ejemplo, Ay, no, ya se me fue la duda. Em, ya, Estamos hablando sobre la liberación de... Perdón, sobre este feminismo marxista, ¿no? En donde creen que en Cuba hay una vida totalmente diferente, ¿no? Una vida libre, entre comillas. Y yo me acuerdo clarísimo que cuando aprendí en el colegio, esta pseudo revolución cubana que se dio era principalmente para liberar el país, porque de Estados Unidos, entre comillas, ¿no? De esta hegemonía estadounidense que había en el país, porque prácticamente Cuba era un paraíso, o sea, vacacional para los estadounidenses. Y me acuerdo que me enseñaron que uno de los principales motivos era para erradicar la prostitución, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, hoy en día no han hecho más que intensificar ¿cómo se puede decir? Esa condición de vida para las mujeres que se ven obligadas a introducirse a ese estilo de vida. No digo que esté mal, pero si es que la supuesta pseudo revolución se da para eliminar este tipo de actos, entonces ahí hay una incongruencia. Y después también, como mencionaste, con respecto, no quiero decir todo el progresismo, pero sí cierta ala del feminismo medio radical, que, y creo que tú muy bien lo debes saber, por ejemplo, en México, las marchas que se han dado últimamente feministas han sido bastante nocivas para la población y bastante violentas, ¿no? Entonces hemos visto cómo las mismas, lamentablemente, chicas feministas comenzaron a insultar a las policías y las comenzaron a golpear. Y es como que, digo, están buscando erradicar el machismo, pero al mismo tiempo buscan, o sea, decide suprimir a una mujer porque lamentablemente su función, ni siquiera lamentablemente, su función es cumplir su trabajo, en este caso una policía. Entonces ahí se ve cierta hipocresía por parte de ese colectivo que es radical. Y de hecho, aquí está Valeria. ¿Qué tal, Valeria? ¿Tendrás alguna pregunta? Hola, sí, ¿qué tal? Justo quería tocar el tema del feminismo en México. Yo sigo a una feminista que se llama Alessandra Rojo de la Vega, principalmente, y que ella ha sido diputada, creo que ahora está trabajando en una alcaldía,
principalmente por la gran labor social que ella hace, ¿ya? Pero hasta ahorita no he logrado leerla, si es que es feminista radical o feminista liberal. Supongo que será feminista, o de qué manera, porque, o sea, es bien compleja ya la política en México, principalmente por todos los problemas que ha tenido Morena con respecto a abusos sexuales, a encubrimientos, y sé que ella está en un partido político que prima el feminismo, prima la ecología, y se ha asociado en estas últimas elecciones distritales, si no me equivoco, con la oposición, ¿no? La oposición a Morena. Entonces, eso creo que le ha molestado a muchas feministas radicales, pero yo quería saber qué opinas acerca de ella, no sé si la sigues o que nos expliques un poco también acerca de justamente el movimiento feminista actualmente en México. Muchas gracias. No vi tu nombre, pero porque no me apareció por aquí, pero muchas gracias y qué bueno que también te estés interesando por el tema político acá de México. Mira, la realidad es que en México las feministas que más han hecho ruido han sido las progres, ¿no? Las de izquierda. Eh, yo, por ejemplo, veo que hay una señora que es como, esta chica que me mencionas no la ubico, pero por ejemplo puedo hablar de una periodista que mucha gente que conoce, que se llama Denise Dresser. Ella, yo sin conocer su tendencia política, veía que apoyaba mucho el tema feminista y le tira mucho al gobierno de López Obrador, que evidentemente decían que iba a ser el gobierno más feminista y bueno, ya no sé si les llegaron a ver las imágenes, pero este hombre mandó a sitiar todo el palacio donde él vive cuando llegaron las feministas. O sea, la verdad es que ahí yo siento que sí los hizo temblar este movimiento feminista porque los puso en jaque, que al punto de que tuvieron que sitiar todo el palacio, ¿no? Pero esta señora Denise Dresser le tira mucho a López Obrador. Sin embargo, cuando tú ves cuáles serían sus propuestas, ¿no? O sea, es que pasa mucho esto en nuestra sociedad, ¿no? De que nos quejamos y nos quejamos del gobierno que está, pero bueno, entonces, ¿qué propones? O sea, ¿cuáles son tus propuestas para tener una mejor gobernabilidad o un mejor gobierno? Y pues terminan diciendo que más socialismo. Entonces es como de, no estamos entendiendo realmente cuál es el problema de nuestra sociedad y es precisamente que nosotros como individuos pensamos que la libertad es otorgarle más poder al gobierno y eso ha estado demostrado en múltiples ocasiones que darle más poder al gobierno simplemente nos quita cada vez más libertades a los individuos. El hecho de que nos sigan diciendo estos discursos victimistas de que, por ejemplo, en Latinoamérica, ustedes yo creo que lo saben mucho, estos discursos de que son los yanquis, son los españoles, siempre hay alguien que son los malos para los latinoamericanos y que por eso estamos como estamos, ¿no? Siendo países con gente tan trabajadora, con gente inteligente, capaz, con recursos naturales, o sea, tenemos todo y tanto para poder ser grandes países. Sin embargo, creo que la gente nos termina ganando la pereza de leer, de investigar, de documentarnos y por eso cualquier político viene y nos venden estos discursos populistas, ¿no? Y terminamos diciendo, sí, el que está en el poder es malo, pero entonces, ¿qué es lo que propones? Pues más socialismo, o en el caso de los de extrema derecha, no, pues prohibir que existan los gays y prohibir el aborto y prohibir la prostitución y prohibir las drogas y prohibir, o sea, definitivamente creo que la libertad cuesta trabajo que la aceptemos porque esa libertad implica que también hayan cosas que no te gusten en otros, pero pues eso no quiere decir que tú debas de imponer o limitar las libertades de otros simplemente porque a ti no te cuadran. Entonces, cuando entendamos eso de el vive y deja vivir, creo que vamos a ser mejores sociedades, pero mientras tanto, pues por eso tenemos los gobiernos que tenemos, ¿no? Gracias, Majo. Bueno, espero que te haya quedado claro. Se respondió a tu pregunta, ¿vale? Sí, obvio, obvio. Gracias. Dale, perfecto. Ahora, bueno, está acá Movimiento Libertario de Colombia. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu pregunta?
¿Cómo vas? Hola, buenas noches. No, me acabo de Buenas unir, noches. los voy a escuchar un ratico y me pongo al día y arranco con intervenciones. ¿Les parece? No hay Bueno, problema. dale. Más bien, Majo, quería preguntarte si puedes acompañarnos unos minutos más o ya creo que tienes que retirarte. Ay, chicos, qué pena con ustedes, pero, o sea, yo quisiera quedarme más rato, pero sí tenemos otra entrevista, precisamente estamos en México formando el primer partido libertario y tenemos un invitado de Argentina, ahorita a las 7, los invito Claro, si se quieren unir. Entonces, como voy a estar conduciendo el evento, pues me requieren ahí que no hay esté unos problema. minutitos antes. Más bien, Eh, ¿con qué quisiera cerrar este espacio para despedirnos de nuestros oyentes? ¿Cuál es la reflexión final que tienes sobre el feminismo liberal y por qué pudiera ser una alternativa para quienes no se sienten identificadas al 100% con la corriente hegemónica? Claro, muchas gracias primero que nada a ustedes por la invitación y por el interés en difundir el feminismo liberal. De verdad, yo creo que esto es algo que nos ayudará a todos a ver un mejor panorama y librarnos más de estos dogmas que muchas veces nos siguen metiendo o impregnando en nuestra sociedad esta división que luego está imperando actualmente. Entonces, pienso que el feminismo liberal es una alternativa para que más mujeres se sientan apoyadas, se sientan empoderadas, que puedan empoderar a la niñez, a esta niñez del futuro en la que pues se les pueda decir que se sientan bien siendo quienes son, que se sientan felices en su propia piel, que ustedes como hombres también se sientan apoyados, que no se sientan intimidados de quiénes son y que finalmente nuestro enemigo común que tenemos es esta idea machista que muchas veces nos sigue afectando a todos. Y pues nada, que vivan, dejen vivir, sean felices, respeten a otros, vida, propiedad privada y libertad, nada más. Que viva la libertad, chicos, siempre. Ay, Excelente. qué Bueno, lindo. muchísimas gracias, Majo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, no sé qué, si quieres decir algo más solo. Sí, ya para cerrar, quisiera agradecerte también, Majo, personalmente por tu intervención. Ha sido bastante fructífero, creo yo. Creo que todos hemos aprendido un poquito más sobre el feminismo liberal, el cual, como ya lo mencionaste, es el original, se podría decir, ¿no? Correspondiendo al contexto histórico. Y pues nada, que esperamos tenerte pronto otra vez dentro de nuestros spaces y agradecer a todos los oyentes hoy en día. Y nada, un abrazo fuerte para todos y que sigan teniendo una bonita noche.